Bueno, bienvenidos a La Verdad en la Iglesia de Dios nuevamente para aclarar el tema y encontrar la verdad acerca de el nacimiento de Jesús. Vamos a empezar en esta parte donde está en Lucas 1:25. Acá en este caso tenemos la Biblia de las Américas, pero puede ser cualquier traducción. Ahora vamos a poner más traducciones que dice el anunciamiento o el anuncio del nacimiento de Jesús. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Esto es lo más importante: José era de los descendientes de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que Jesús significa que él salvará a su pueblo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. O sea que aquí tenemos que estaba José de los descendientes de David, por ello es el padre paterno, nacido bajo la relación natural entre un hombre y una mujer que se hace una sola carne. ¿Para qué? Para que tenga la descendencia, según dice acá, se le dará el trono que se le dio a David su padre. Si su padre no es David, entonces no puede cumplir la promesa de ocupar el trono de David, porque por ello dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Y qué significa esto? Acá, cuando dice, en los Salmos, dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. ¿Qué significa mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Significa cuando alguien se corona rey en Israel, se lo dice hijo de Dios. Si bien todos los israelitas, por estar bajo eh, la ley de Moisés, en obediencia, son conocidos como hijos de Dios, hay un hijo que oficialmente el rey se puede considerar que Dios lo engendró ese día, o sea, pero no lo engendró como un semidios embarazando una virgen, viniendo a espaldas del marido, sino como explica aquí, sino que José, de los descendientes de David, se le dio esta promesa cuando se habla. Y aquí lo dice también en Isaías: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia de ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Vamos a ver la nueva versión. Dice: su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Esta es la anunciación de la promesa que ya existía para los descendientes de David. Desde el trono de David, de su antepasado, por toda la eternidad, es lo que confirma acá. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, según el decreto, es decir, cuando se consagre rey. Por eso está hablando de un reino. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decreto cuando se consagra rey. Y aquí, que dice, este será grande, bueno, y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Se refiere primero Salmos y después Isaías, y vemos que en Reyes también ocurre lo mismo. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, diciendo: no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí, como tú has mandado delante de mí. Vemos Crónicas
que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como se debe hoy. Ahora pues, oh Señor de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden sus caminos para andar en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, que se cumpla la palabra que hablaste a tu siervo David. Aquí está cumpliendo, viene la parte de la anunciación del ángel. De esto vamos a seguir. Vamos a ver qué dice Pablo de Tarso también con respecto a este tema. Acá tenemos la nueva versión internacional, que es un idioma más entendible, que dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, o sea, de Jesús Mesías, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había sido o había prometido en las Sagradas Escrituras. Este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David. Acá lo tenemos claramente, que es descendiente de David según la carne, o sea, porque su padre, José, era descendiente de David y su madre judía, por lo tanto, estaba para el reino según la promesa, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. O sea, no es hijo de Dios por el nacimiento, sino es hijo de Dios por la resurrección. Como por la carne ya no lo pudo ser, tuvo que ser como hijo de Dios. Por ello es el Señor Todopoderoso. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos la gracia y el llamado a ser apóstoles para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quien Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos los amos que están en Roma, los que han sido llamados a ser pueblo santo. Que el Dios de nuestro Padre, el Señor, les concedan gracia y paz. Bueno, acá tenemos, pero vamos a la Reina Valera. ¿Qué dice? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Así vino Jesucristo, del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Es declarado posteriormente Hijo de Dios en base luego a que no se da en el trono de David esto, pero sí por la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque existía esta promesa. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Reinará con imparcialidad desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Entonces aquí, en esta anunciación, es lo que dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí es cuando se da que él lo levanta de los muertos, y que es lo que cree Pablo de Tarso también, que dice que acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Entonces ahí vemos que el nacimiento no fue virginal, fue según la carne de la descendencia de David. Bueno, hasta aquí quiero cerrar para que si tenés alguna duda, querés opinar sobre este tema, esto toca tu fe, tus creencias, lo puedas debatir, que todo está aquí escrito para que esté muy claro para nosotros. Por lo tanto, aquí dejamos este tema pendiente para una vez más conocer la verdad en la iglesia